11:01 minutos de la mañana. A propósito del tema que tocábamos recientemente del ICETEX, voy a saludar al viceministro de Educación Superior. Es el doctor Ricardo Moreno Patiño. Señor Moreno, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buen día, Juan Camilo, y a toda la audiencia de Noticias Caracol en esta mañana. ¿Qué solución hay, viceministro, para los más de 300.000 estudiantes que según ASCUN resultan afectados por esta última medida del ICETEX? Bueno, primero decirle a todas las personas que desde el Ministerio de Educación Nacional, en compañía de el ICETEX, hemos venido revisando esta situación desde la llegada del nuevo presidente. Hemos buscado a través de diferentes mecanismos atender las situaciones de los usuarios del ICETEX, que hoy son más de 206.000 en el país, que cuentan de ellos 160.000 con financiamiento directo del ICETEX. Creo que hay muchas cifras que se han venido entregando durante estos últimos días que tienen que empezar a ser aclaradas también de cuáles son los impactos. Primero, también manifestando que las condiciones de los créditos no se han modificado, que aquellos créditos que las personas directamente y a través de sus deudores solidarios con el ICETEX para acceder a un crédito educativo se mantienen. Sin embargo, digamos, estas intereses y estos subsidios de tasas que se ven subsidiando, pues por supuesto que tienen un efecto para el presente año y que de la mano del ICETEX se están revisando diferentes alternativas como programa U Solidario, que ha permitido que ya algunas de las instituciones empiecen a asumir de manera corresponsable parte de estos intereses que los jóvenes deben asumir a través de un modelo de crédito que por supuesto se acompaña de otras medidas de que el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional está comprometido para fortalecer la educación pública del país. ¿Pero estas medidas prometen solucionar el problema? En parte sí. Hoy, gracias a la estrategia de U Solidaria, tenemos más de 60 instituciones en el país. Este es un trabajo que el presidente del ICETEX, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, pero en la cual el Ministerio de Educación tiene una participación muy importante y un diálogo permanente, ha logrado vincular instituciones de educación superior de todo el país que hoy, gracias a esta medida, permiten que beneficiarios que se encuentran en periodo de estudio tengan tasas de interés máximas del IPC más 3 puntos. Pero también hay que decir que las condiciones del crédito educativo son asumidas también por parte de los deudores y que esta es una situación que como Gobierno Nacional nosotros hemos estado decididos desde el primer momento en encontrar alternativas también para que los jóvenes del país puedan acceder a la educación superior, y esto no lo podemos olvidar. Sinceramente me sorprende que ahora ustedes defienden el cómo firmaron los estudiantes este crédito con el ICETEX. Es el principal argumento que usted me está utilizando cuando en campaña tanto lo rechazaban, cuando en campaña tanto atacaban las condiciones de estos créditos. Nosotros entendemos que los créditos educativos son contratos que los usuarios suscriben con esta entidad y por supuesto que no es una defensa del modelo de crédito. Nosotros sabemos que el modelo de crédito en este momento tiene personas que tienen condiciones que no corresponden a sus realidades, pero también por eso se ha dado un financiamiento estructural de la educación superior a través del acceso público, que han representado en el caso del 2024, más de 2.3 billones de pesos que antes se iban a través del ICETEX a financiar matrículas, en este caso a financiar la gratuidad de la matrícula en la educación pública. Pero la solución no la veo concreta, viceministro. Usted dice que están buscando estrategias con universidades. La pregunta se la hago muy directa. ¿El aumento va porque va? Igualmente. Los 200.000 pesos, 300.000 pesos de más que a estudiantes les está llegando la factura del ICETEX van. Es así de sencillo. Juan Camilo, esas condiciones están establecidas en los créditos que las personas de manera responsable han suscrito. Y por supuesto que antes estaban durante condiciones 2 años que ustedes se propusieron alivianar, viceministro. Se financiaron. Durante 2 años, durante los 2 primeros años, sí, se asignaron recursos por más de 430.000 millones de pesos para financiar subsidios a la tasa y que este año en gran medida también se están financiando para las personas que están en periodo de estudio. Por eso, viceministro, igual no hay solución, el aumento va. Los aumentos están establecidos dentro de las condiciones de los créditos.
Sí, déjeme hacerle una pregunta, viceministro. ¿Por qué el presidente Petro se está excusando en que el artículo 95, pues la Corte Constitucional lo tumbó? ¿Por qué para ustedes esta es la gran causa de toda esta problemática? Para nosotros es importante también aclarar cómo se constituyen los presupuestos de los sectores. En el caso de educación superior, nosotros hicimos una proyección presupuestal que en la aprobación del presupuesto de este gobierno pues tiene una condición inusitada, es una condición única en la cual no se aprobó por Congreso, donde tampoco se discutió la ley de financiamiento y que en este caso tenemos una asignación de techos que se realizó por parte del gobierno a través del DNP y el Ministerio de Hacienda. Por supuesto que esto implica garantizar recursos que corresponden a ley. Y eso también tenemos que dejarlo claro, que para los recursos del presente año implican que vamos a girar desde el Ministerio de Educación a través de la política de gratuidad 2.6 billones de pesos, pero también que seguimos honrando compromisos financieros que venían, que son producto de vigencias anteriores, como en la línea de excelencia que también va por el lado de ICETEX, fondos poblacionales que van a través de ICETEX, líneas propias del ICETEX por más de 495.000 millones de pesos. Si se hubiese dado una discusión de la ley de financiamiento, por supuesto que esto hubiese implicado poder tener más recursos y asignar recursos adicionales, por ejemplo, para cubrir otras necesidades, no solamente la del ICETEX, sino otras necesidades de los Pero, sectores claro, financieramente que en este momento que no están. pero viceministro, ¿usted sabe por qué la Corte tumbó este artículo? No, no es un tema que maneje. Pero le voy a informar entonces, viceministro, porque es que es el argumento que está utilizando el gobierno nacional para lo que está pasando con el ICETEX. La Corte tumba el artículo por vicios de trámite. ¿El trámite quién lo hizo? El trámite del presupuesto en este El gobierno ha trámite del tenido... artículo 95 en 2022, ¿quién lo hizo, viceministro? ¿La Ah, bancada de gobierno? se presentó por parte, la construcción del plan de desarrollo se realiza por diferentes partes. Lo hace el Congreso, lo hace bancada, y por supuesto que ahí se dieron diferentes proposiciones. Entre ellas también se planteó este artículo donde estaba planteado, por supuesto, me imagino que diferentes expresiones Claro. construyeron ese artículo. Entonces, conclusión, ¿quién lo tramitó mal, viceministro? ¿Dónde se tramitan los artículos del La plan? bancada de gobierno. Por eso, tuvieron Tramitan 2 el años Congreso. para volver, por eso, tuvieron 2 años para volver a presentar este artículo 95. ¿Por qué no lo hicieron, viceministro? Entiendo yo que la presentación de nuevos decretos debe cursar un trámite. En este momento nuestra alternativa no era tramitar un nuevo artículo, sino específicamente continuar con los compromisos de financiamiento que estaban establecidos también dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Pero eso no resultó, viceministro, porque ustedes están hoy Bueno, aumentando la cuota del crédito. las cuotas de crédito están aumentadas en los términos que están definidos en un contrato que se suscribe entre las Pero, personas que acceden a ese crédito educativo con el ICETEX. sí, viceministro, ¿cuál es la razón de quitar el subsidio No a la se tasa están de alterando interés? las condiciones no se están modificando las condiciones establecidas dentro de un contrato que se suscribe, como lo Pero, dije al inicio de esta entrevista, entre los beneficiarios y el ICETEX. pero ¿cuál es el argumento para Los quitar invito para que revisen. Por eso, yo lo invito a que revise por qué se cayó el artículo que está argumentando su jefe, viceministro, el presidente Petro. Está diciendo el artículo 95 se cae y está echándole la responsabilidad a que se caiga ese artículo por cuenta de la Corte, que hoy ustedes estén cobrando de más estas cuotas del ICETEX. Las cuotas del ICETEX están establecidas a través de esos contratos. Las tasas de interés están establecidas y tienen unas condiciones específicas para créditos de mediano y de largo plazo. En este caso, el gobierno nacional, como lo he mencionado anteriormente, asumió con recursos de financiamiento de esas tasas varios de los créditos durante 2023 y 2024. Para la asignación presupuestal de este año, los recursos que se comprometieron para el ICETEX eran los que determinaba la ley con el monto que estaba fijado para el presupuesto del sector. Dado las condiciones, pues se mantienen los requisitos de los créditos que suscribieron las personas. Ya que Y usted esta me es la toca ese tema, información que el viceministro, sí. ICETEX, Ya que usted... y esta es la información que corresponde con el comunicado que el ICETEX ha presentado en la noche de ayer a la ciudadanía.
Ya que usted me toca ese tema, viceministro, y que están defendiendo ahora las condiciones de los créditos, yo lo invito a escuchar. Tenemos la declaración del presidente Petro. Escuchemos lo que decía el presidente Petro, el presidente Petro en plena campaña sobre el ICETEX, porque esto es importante recordarlo. Escuchemos lo que decía el presidente. La deuda del ICETEX hay que condonarla. La mitad de los que tienen crédito ICETEX estudiando se van de la universidad y no terminan. Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Luego, lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior. Viceministro, ¿qué pasó con esa promesa? Bueno, pues al cierre del año 2023, a través de líneas propias, se realizaron más de 11.000 condonaciones, que implicaron 122.000 millones de pesos, y de los fondos, 26.000 que equivalieron a más de 500.000 millones. Y durante el 2024, de esas líneas propias, fueron más de 6.900 condonaciones, y en los fondos más de 15.000, que sumaron más de 589.000 millones de pesos. Es decir, durante el 2023 y el 2024 se vienen cumpliendo con condonaciones de esos fondos. Pero la promesa es condonación total de la deuda. Las condonaciones se dan de acuerdo a las condiciones que están establecidas en cada una de ellas. Y por supuesto, con base en la disponibilidad presupuestal también, se pueden mejorar las condiciones de esas condonaciones. Es que el gran reparo, de acuerdo a las cifras que le estoy compartiendo. Claro, el gran reparo de los estudiantes es que pues, el gobierno prometió ayudarlos, prometió condonarles créditos y hoy les está respondiendo es con un aumento en la cuota del ICETEX. Es decir, viceministro, lo que uno escucha entre los líderes es que todo sigue igual o hasta peor. Juan Camilo, ahí están diferentes alternativas que le he comentado el día de hoy. El ejercicio que se está realizando desde la nueva presidencia del ICETEX, desde el ministro, desde el viceministerio, es lograr que estas condiciones del crédito se puedan atender a través de diferentes mecanismos. El ejercicio que se ha adelantado con estas 60 universidades de todo el país a través del programa Universidad Solidaria permite atender esa situación, pero también, como lo he manifestado en esta entrevista, atender a través de otras líneas. No se puede desconocer que se le están girando también para este año al ICETEX 495.000 millones de pesos para esas líneas propias, que los fondos poblacionales van a permitir que con una asignación de más de 363.000 millones de pesos, jóvenes que pertenecen a grupos étnicos, indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, que hacen parte de esos fondos, puedan acceder también a esos créditos con el ICETEX en condiciones también para de condonación, que se puedan mantener los compromisos que se hicieron a través de programas de gobiernos anteriores que dejaron también una responsabilidad a este gobierno y que están representados en más de 216.000 millones de pesos para este año. Nosotros seguimos cumpliendo ese compromiso, pero por supuesto esto no significa que todo siga igual. Significa que existen otras alternativas, Juan Camilo, como por ejemplo la gratuidad de la matrícula de la educación pública, que implican también la ampliación de cobertura a través de instituciones en todo el país que le están abriendo la puerta a la gente para que pueda seguir estudiando. Viceministro, ¿usted ha hablado con el presidente del ICETEX? Con el presidente del ICETEX hemos conversado, Sí. por supuesto, esta Claro. es una tarea que... Viceministro, ¿usted me puede decir cuándo él le informó que mandaron la circular avisándole de este aumento a los estudiantes? Durante los últimos días el presidente nos ha indicado, han venido remitiendo estas comunicaciones. Por supuesto que esa es un trámite que el presidente del ICETEX por transparencia debe realizar con las personas para que se entienda también cuáles son las condiciones de sus créditos particulares. Durante los últimos días, es decir, esta semana, ¿cierto? ¿Por qué le avisan a los estudiantes semana y media antes de pagar la cuota? Creo que esa es una pregunta que la entidad del ICETEX puede responder claramente de cuáles son los tiempos en los cuales ellos han informado. Pero le parece, no, yo se lo digo, hablé ahorita con un estudiante, un líder, y me dice que los estudiantes le informan que el correo le llegó
como usted dice, efectivamente, esta semana, en los últimos días, y que la cuota por lo general está para pago los primeros días de marzo. Es decir, el panorama es el siguiente, viceministro. Los estudiantes tienen semana y media para sacar 200, 300 mil pesos de más. Son las condiciones que ha informado el ICETEX. Por supuesto que si los tiempos no cumplen con las condiciones, hace parte de un ejercicio de responsabilidad que tendremos que revisar con la entidad. Para mí, lamentablemente, pues es ninguno de los créditos que se tenga que pagar y las cargas que se tengan que asumir desde las familias para esta oportunidad de crédito son, digamos, condiciones que se puedan justificar en estos tiempos, pero que también hacen parte de unas condiciones contractuales que las familias y que los deudores también conocen. Yo sé lo del contrato. Pero ¿usted le parece justo o le parece viable que un joven pueda conseguirse, un joven que apenas empieza a trabajar, pueda conseguirse en semana y media 200 mil pesos de más para pagar la cuota? Claramente el crédito para nosotros no es el mejor mecanismo de acceso a la educación superior y no es el mecanismo justo. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo y por eso el gobierno también comprometió desde el inicio el financiamiento del acceso a la educación superior, que hoy, a corte del segundo semestre del 2024, tiene más de 150.000 nuevas personas que han ingresado al sistema. Eso es justo y esa es la justicia que nosotros esperamos que se pueda ampliar a través de proyectos de ley como el de la reforma al artículo 86-87 que fue aprobado en primer debate en el Senado de la República. Pero por supuesto que como estamos hablando del crédito educativo, esto implica también un modelo y un esquema que ha tenido una tradición en el país y que en este sentido también tenemos que decir que los recursos para continuar con ese modelo de crédito que muchas personas tienen que asumir ante la falta de oportunidades de acceso a educación pública se sigue manteniendo y que el crédito educativo, por lo menos hoy, como herramienta, mantiene esas condiciones. Lamentablemente no son las condiciones que deberían ser y por eso tenemos que seguir trabajando para fortalecer oportunidades de acceso a educación superior en otros sentidos. Si las condiciones no son como deberían ser, viceministro, ¿en qué va la reforma al ICETEX? Bueno, durante las últimas semanas, tanto la Junta Directiva del ICETEX como la Presidencia y el Ministerio han empezado ya un trabajo de revisión de todos los proyectos que existen alrededor de reformas del ICETEX. Primero, pues para las reducciones, por ejemplo, en estas condiciones de tasas, pero también para eficiencias en el manejo y la diversificación de fuentes. Hace un momento, justamente en otro medio, nos planteaban la pregunta de cuándo se va a presentar. Esta no es una reforma que simplemente deba tramitarse a través del Congreso, sino que son reformas que desde la presidencia del ICETEX se están proponiendo para la Junta Directiva, que se están tramitando también en el marco de acciones que permitan diversificar también esas fuentes y que puedan flexibilizar las condiciones. Hay alternativas de transformación del ICETEX que no necesariamente tienen que pasar por una reforma de Congreso. Pero el borrador ya está, por lo menos. Existe un borrador de trabajo que se construyó con base en... ¿Y dónde está, viceministro? Ese borrador de trabajo se ha compartido ya por parte del ICETEX con el Ministerio de Educación. Pero, viceministro, los líderes estudiantiles dicen otra cosa. Qué pena contradecirlo. Es que dicen que no hay ni siquiera documento, que no hay borrador, que no conocen nada de la reforma del ICETEX. Este gobierno ya va para 2 años y nada del documento. Bueno, ese es uno de los proyectos de reforma que se han construido, pero como le digo, no es la única alternativa de transformación del ICETEX. Con la llegada del nuevo presidente, lo que hemos determinado, y esto es una junta que no solamente está conformada por el gobierno nacional, sino por instituciones de educación superior públicas, privadas y también por parte de gobiernos del orden departamental y el orden municipal, hemos establecido que una de las tareas que tiene esta junta, de la que estamos participando algunos recientemente, pues tiene como uno de sus objetivos realizar una reforma técnica, una reforma que revise todos los insumos que se han presentado hasta este momento, que no solamente es un documento, y hay que decirle también a los jóvenes y como le hemos informado también al Congreso que nos ha preguntado por este tema, que la idea es poder retener la mayor cantidad de insumos y poder hacer una reforma responsable, técnica y también participativa, vinculando esas voces de los jóvenes que terminan siendo los más afectados por este tipo de situaciones del crédito educativo.
Conclusión, el documento no ha salido, va a salir. El documento va a salir y no es un solo documento, repito, Juan Camilo, se trata de un conjunto de acciones que pretenden modificar el ICETEX y no solamente que tienen que ser radicadas a través de un proyecto de ley, sino a través de reformas que la propia entidad puede hacer y de medidas que permitan diversificar y mejorar las condiciones del crédito educativo. Ustedes están contemplando, viceministro, como lo acaba de decir líderes estudiantiles aquí en Noticias Caracol, que el impago que se viene puede ser gigante, es decir, que miles de estudiantes no van a poder pagar ese aumento. Las deudas de los jóvenes se han venido pagando, las tasas y los créditos educativos de manera responsable. Muchos de los jóvenes y las familias los han tenido que venir pagando durante los últimos años. El propio ministro, quien estudió a través de un crédito, lo ha informado públicamente. Él tuvo que, digamos, financiar sus estudios a través de un crédito educativo. Y por supuesto que sabemos de la responsabilidad que muchas de las familias tienen. No todos los casos son exorbitantes, como tal vez en algunos medios y en algunas redes se han mostrado solamente algunos de los casos, pero muchas de las familias vienen cumpliendo de manera responsable. De acuerdo con la información que el propio ICETEX nos ha compartido, la mora que presentan muchos de estos beneficiarios no es la que se está enunciando acá, que puede ser el no pago de todo el mundo. Creo que muchas personas lo hacen de manera responsable, saben de los compromisos que implica también el crédito, saben que estos recursos... ¿De cuánto es la mora, viceministro? ¿Cuántos estudiantes tienen mora hoy? No, los datos precisos creo que deben ser consultados con la entidad. Pero qué pena, viceministro, es que usted en el argumento me utiliza que se están dando datos erróneos. Cuando usted me dice que se están dando datos erróneos, que esto no significa que todo el mundo no es que esté pagando, pues yo supongo, viceministro, que usted tiene los datos, las cifras. Cuénteme cuánta gente está en mora. Juan Camilo, usted está planteando que las personas van a dejar de pagar. Y en este momento... No, yo no, los líderes estudiantiles. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo le pediría que al ICETEX podamos confirmar cuáles son los datos de pago, pero en este momento el ICETEX tiene una sostenibilidad financiera justamente producto del sostenimiento que las personas que asumen los créditos vienen dando. Esa es la información y es información que el ICETEX presenta de manera regular. Bueno, es el viceministro de Educación Superior. Déjeme hacerle ya la última pregunta, viceministro. ¿Ustedes cómo están buscando ampliar los cupos para el ICETEX? Otra denuncia que hacen los líderes estudiantiles es que pues, se han venido reduciendo, Ascun dice de hecho en el 80%, estos cupos en el ICETEX. ¿Cómo van a asegurar esta ampliación? ¿Tienen contemplada alguna solución? Esas son las alternativas que he comentado durante la entrevista. Se están adelantando de la mano, primero, de las propias instituciones, de recursos, de rendimientos y recursos a propia entidad. Ahí se han mantenido, digamos, muchas de las líneas del ICETEX se mantienen. Y también aquí se ha hecho un trabajo muy importante por parte del ICETEX y en compañía del Ministerio de Educación Nacional para que se aporten desde otras fuentes. En el caso de muchos de los gobiernos territoriales, departamentales, de las grandes ciudades, existen fondos destinados al acceso a la educación superior. Estos son mecanismos que permiten corresponder desde diferentes fuentes al acceso a través del crédito. Esas no son alternativas que son necesariamente nuevas. Muchas ciudades hoy cuentan y departamentos cuentan con fondos en administración de recursos con el ICETEX. Ese es un ejercicio en el cual ya, por ejemplo, el presidente, según nos ha informado el presidente del ICETEX, ya también ha tenido varias mesas de trabajo con gobiernos territoriales y también con empresarios y con diferentes interesados en hacer aportes para subsidiar también estos mecanismos de acceso al crédito educativo. 11:26 minutos de la mañana, es el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno. Viceministro, gracias por estos segundos. A ustedes, muchísimas gracias.